Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un tema que a veces parece medio misterioso, la masterización de audio. Y lo haremos revisando ideas del manual Mastering, Getting the Most Out of Your Mix de John Script. La verdad es que es una guía súper práctica, escrita por un ingeniero con mucha cancha, y viene genial ahora que hay tantos estudios en casa o proyectos que te ofrecen como el paquete completo, ¿no? La idea hoy es entender bien qué es masterizar, por qué es clave, pero clave de verdad separarlo de la mezcla y sobre todo ver cómo podemos preparar nuestra mezcla para que llegue lo mejor posible a esa etapa final. Vamos a analizarlo. Exacto, porque a menudo se piensa que masterizar es solo darle volumen o ponerle un preset mágico y ya está. Sí, como un botón de hacer sonar bien. Claro, pero es mucho más que eso. Es un arte, pero también una ciencia. Necesita oídos que no estén cansados, un lugar bien preparado acústicamente y, bueno, herramientas específicas. Es como el último control de calidad antes de que la música le llegue a la gente. Y justo ahí mencionaste algo que el autor subraya un montón. Uno de los errores más comunes, dice, es intentar masterizar mientras estás mezclando. Uf, sí. Suena como que ahorras tiempo, pero parece que puede ser un problema. Veamos por qué. Arranquemos por lo básico. ¿Qué es exactamente masterizar? ¿Qué implica? El autor lo describe como el último paso, ¿no? Como el ensamblaje final del proyecto. Correcto. Es donde se pule todo el conjunto. Ajustar niveles entre canciones para que el álbum suene coherente. Que no haya saltos de volumen raros entre tema y tema. Eso. Aplicar una ecualización final, si hace falta, para el balance general. Optimizar cómo suena en estéreo, la imagen, poner los fades, los fundidos al principio y al final. Y ordenar las canciones, la secuencia. También. Pero hay algo fundamental en esto. El factor humano. Justamente. Lo ideal, lo que marca la diferencia, es que lo haga un ingeniero distinto al que mezcló. Alguien con oídos frescos. Imparcial. Imparcial, sí. Alguien que no esté, digamos, casado con el sonido después de horas y horas, o simplemente agotado. Escucha desde otra perspectiva, más global, y claro, en un estudio preparado para eso, con monitores que conoce al dedillo. Es la última chance de pescar problemitas y de optimizar todo antes de que salga. Me encantó una analogía que usa Script. Dice, la masterización no es el coche, es la pintura, el cromo de las llantas. Ah, sí, es buena. Es el detallado y el encerado final. Tu grabación es el vehículo. Y la masterización es ese acabado de exposición que lo hace brillar. Te pone en perspectiva, ¿no? La base es la grabación y la mezcla, pero esto es el toque que lo levanta. Y ojo, que no es solo por cómo suena, ¿eh? También está la parte técnica. Asegurarse de que cumple estándares. Como el Red Book para los CDs. Por ejemplo, el Red Book define cómo tiene que ser un CD de audio técnicamente. Si mandas un máster que no cumple, qué sé yo, los silencios mínimos entre pistas o tiene demasiados errores digitales, Te lo rebotan. la planta de duplicación te lo puede rechazar. Y eso significa retrasos, problemas. Sobre todo para proyectos independientes, un dolor de cabeza. Totalmente. Y ahora con tantas duplicadoras chicas, que quizá no chequean todo tan a fondo, es más importante todavía que el máster que mandes, sea físico o digital, esté técnicamente impecable. Para evitar sorpresas. Y eso nos trae de vuelta a la pregunta del millón. Si tengo mi estudio en casa, ¿por qué no lo hago todo yo? Mezclo y de una vez masterizo. Más rápido, ¿no? Es la tentación, claro. Sobre todo con un home studio. Pero hay razones de peso para separar las cosas. La primera es la especialización. Como en todo. Es que es difícil ser un crack en todo. Grabar bien tiene sus mañas. Mezclar bien, combinar un montón de pistas, que todo encaje, es otro mundo. Y masterizar. Bueno, masterizar es mirar el álbum completo. La coherencia, cómo va a sonar en distintos lados. Son enfoques muy diferentes. Vale, tiene lógica. Pero, ¿y el lugar? Si yo mezclo en mi cuarto que ya le conozco el sonido, ¿no es mejor masterizar ahí mismo? Ah, esa es una de las trampas clásicas. Y el manual lo explica bárbaro. Ningún cuarto suena perfecto, plano. No, claro. Imagínate que tus monitores son medio opacos, les faltan agudos. ¿Qué haces al grabar y mezclar? Inconscientemente, les subes el brillo para compensar. Para que a vos te suene bien ahí. Exacto. Ahora, si intentas masterizar en ese mismo cuarto, con esos mismos monitores opacos, ¿qué vas a hacer?
Subirle más agudos todavía. Exacto. En vez de arreglar el problema, lo estás haciendo más grande, en cada paso. Acumulas el error, la compensación. O sea, el sesgo de tu sala te persigue. Precisamente. Se magnifica. Y lo mismo si tu sala retumba en graves. Vas a terminar quitando graves para compensar, y el resultado final va a ser flaco, sin peso. Masterizar en otro lugar, uno tratado acústicamente y que el ingeniero conozca bien, rompe ese ciclo. Es como lo que decía el autor de llamar al técnico de la radio para arreglar la tele. Podrá saber algo, pero... No es lo suyo, ni tiene las herramientas justas. Y eso se conecta con lo otro importantísimo, la perspectiva fresca. Los oídos frescos que decías. Claro, después de pasar horas, días, mezclando algo, perdés la objetividad. O te encanta cómo está y no le ves defectos, o al revés, ya no te gusta nada. Te saturas. Desaturas. Llega el ingeniero de masterización, lo escucha por primera vez, sin esa carga, y capaz detecta un desbalance, una resonancia molesta que a vos se te pasó, o incluso dice, oye, esto tiene potencial si le hacemos tal cosa. Ve el panorama completo. Y mencionabas también algo de que si intentas premasterizar en la mezcla, como que te atas de manos. Correcto. Si mientras mezclas le pones al bus principal, a la salida estéreo, procesos muy bestias. ¿Cómo qué? Compresores súper apretados, limitadores para que suene fuertísimo, excitadores, para que ya suene como un disco. Esas decisiones quedan grabadas ahí, en el archivo estéreo. Y después el de mastering. Tiene muy poco margen. Si esa mezcla después suena mal en otros equipos, distorsionada, aplastada, con los graves idos, es muy difícil arreglarlo sin arruinar la mezcla original. Es como echarle demasiada sal a la comida mientras cocinas. Después no se la puedes quitar. Vale, entiendo los riesgos. Entonces, pensando en eso, el manual da consejos concretos para la mezcla, para prepararla bien. ¿Cuál sería el primero, el más importante quizás? Uno clave es, no te vuelvas loca intentando que tu mezcla suene gigante, súper potente, como un disco que ya salió. Ese nivel final, ese pulido, muchas veces se consigue o se ajusta mucho en la masterización. O sea, concentrarse en otra cosa al mezclar. Exacto. La prioridad al mezclar es el balance interno, la claridad, que cada cosa tenga su lugar, que la voz se entienda bien, que no haya frecuencias que te taladren el oído o cansen. Que esté todo ordenadito. Eso, una mezcla limpia, bien balanceada, con buena dinámica. Aunque no suene tan fuerte como un CD comercial, le da al ingeniero de masterización mucho más con qué trabajar. Es un mejor punto de partida. Una mezcla forzada a sonar potente pero toda descontrolada es mucho más difícil de rescatar. Otro punto que recalca es la limpieza, el ruido, esos siseos, zumbidos. Sí, fundamental. Minimizar el ruido desde que grabas es lo ideal, obvio. Pero en la mezcla también hay que ser súper cuidadoso. ¿Cómo? Silenciar las pistas cuando no están sonando, sobre todo al principio y al final de las canciones. Que no se cuele el hiss de fondo o el ruido de los efectos como delays o reverbs que quedan sonando, o el zumbido de un ampli. El manual sugiere usar automatización para mutear, o mute groups, que te permiten silenciar varias pistas juntas. ¿Y por qué tanta insistencia? ¿No se puede limpiar después? Quitar ruido después es mucho más complicado y casi siempre afecta al sonido que sí quieres. Y lo peor es que la masterización, como suele comprimir y subir el nivel general, Hace que ese ruidito se note mucho más. muchísimo más. Se vuelve súper evidente y molesto. Hay que ser casi paranoico con la limpieza en la mezcla. Hablando de efectos, también dice, ojo con pasarse, sobre todo con la reverb. Sí, porque la masterización puede cambiar cómo percibes el balance. La compresión, por ejemplo, tiende a levantar las cosas que están más bajitas en la mezcla, como las colas de la reverb, si usaste un montón. Se te viene encima. Puede volverse demasiado presente, embarrar todo el sonido después de masterizar. ¿Algún truco para controlarla? Una buena práctica es, mientras mezclas, escucharla prendiendo y apagando la reverb seguido. Si cuando la apagas, sientes que la mezcla se cae a pedazos o suena muy seca y mal, quizás la estás usando de muleta. ¿Para tapar otros problemas? O para crear una sensación de cohesión medio artificial. Hay que usarla con intención, claro, pero con cuidado. A veces, un poquito de reverb general que añade el ingeniero de masterización puede ayudar a pegar todo el álbum, pero es mejor no llegar con las mezclas ya empapadas. Otro tema técnico. El estéreo y la compatibilidad en mono. ¿Qué hay que mirar ahí? Es súper importante chequear la mezcla en mono cada tanto. Casi todas las consolas o DAWs tienen un botón para eso. Si cuando pasas a mono, la mezcla pierde mucha fuerza, o cosas importantes como la voz, el bombo, el bajo,
bajan mucho de volumen o casi desaparecen. Problemas de fase. Exacto, tienes problemas de fase. ¿Y eso de dónde viene? Muchas veces de efectos estéreo muy exagerados o de técnicas como doblar guitarras y panearlas totalmente a los lados sin chequear qué pasa en mono. Una imagen estéreo súper ancha puede sonar genial en tus auriculares o monitores, pero si colapsa en mono, va a sonar mal en un montón de sistemas reales, radios AM, algunos parlantes Bluetooth, sonido en bares. Una buena mezcla estéreo tiene que sonar sólida y clara también en mono. Pasando a los niveles, el manual dice algo que me sonó raro al principio. No te mates intentando que todas las canciones del álbum suenen exactamente igual de fuerte en la mezcla. Exacto. Ese es justamente uno de los laburos principales de la masterización, que haya coherencia de volumen entre todas las canciones del proyecto. Que no tengas que estar subiendo y bajando el volumen entre tema y tema. Claro, intentar clavarlo perfecto en la mezcla es perder tiempo y te puede llevar a tomar malas decisiones porque ya estás cansado de escuchar. Pero sí hay que cuidar el nivel al grabar la mezcla final, ¿verdad? El archivo que mandas. Ah, sí, eso sí. Es distinto y es clave. Cuando exportas tu mezcla estéreo final, sea un archivo WAV, AIF o lo que sea, tienes que asegurarte de que el nivel esté bien, que esté saludable, pero sin picar, sin llegar a saturar, a tocar el 0 de BFS, el techo digital. ¿Alguna referencia? Un buen punto que sugiere el manual es que el cuerpo de la mezcla, el nivel promedio ande por -18, -16 dBFS, y que los picos, los golpes más fuertes, no pasen de -6 dBFS. Incluso un poquito menos está bien. ¿Por qué dejar todo ese espacio, ese headroom? Ese margen dinámico, el headroom, es oro para el ingeniero de masterización. Le dé espacio para trabajar, para poder ecualizar, comprimir, hacer lo que tenga que hacer, sin que la señal ya venga al límite o distorsionada de entrada. Claro, si ya está rozando el rojo. No tiene dónde moverse. Una mezcla sin headroom es como querer pintar una pared que ya está empapelada. Te limita muchísimo. Sobre todo hoy, que grabamos a 24 bits, hay rango de sobra, no hace falta apretar todo al máximo en la mezcla. Y esto nos lleva a la advertencia que el autor repite casi como un mantra. No mezcles con procesadores pesados en el Buzzmaster. Por favor. Evitar poner compresores superagresivos, limitadores, maximizadores, ecualizadores muy bestias en la salida estéreo principal mientras estás mezclando. ¿Ni un poquito para que suene más pegado? A ver, una compresión muy suavecita, que apenas mueva la aguja, 1 o 2 decibeles de reducción como mucho, a veces ayuda a darle cohesión, a pegar un poco la mezcla. Pero si sientes que necesitas mucho más que eso, El problema está en otro lado. probablemente. Quizás hay un desbalance entre pistas que deberías arreglar ahí, en los canales individuales o en los grupos, batería, voces. El peligro real es que si le metes un procesamiento fuerte al máster, eso se queda ahí, impreso, para siempre. Es irreversible. Entiendo el riesgo. Pero, ¿y si quiere escuchar cómo sonaría un poco más potente? Tener una idea. La recomendación del manual es súper lógica. Haz tu mezcla principal sin ese procesamiento pesado en el Buzzmaster, que quede dinámica, limpia. Y después, si quieres, haz una versión alternativa aparte, aplicándole ese procesamiento que tenías en mente. ¿Y anotar qué usaste? Claro, anotar qué plugins, qué settings, y mandas las dos versiones al ingeniero de masterización, bien etiquetadas, tipo mezcla final limpia y mezcla final reprocesada. Y le explicas, mira, esta segunda es para que tengas una idea de lo que buscaba. Lo más seguro es que el ingeniero pueda conseguir ese mismo carácter o algo mejor con sus herramientas y su experiencia, de una forma más prolija. Y ya para cerrar los consejos, uno que parece obvio, pero ¿cuántas veces se olvida? Organización y backups. Fundamental. Nunca, pero nunca mandes la única copia de tus mezclas. Haz copias de seguridad, en distintos lugares si puedes. Y etiquetar todo bien. Importantísimo. Nombre de la canción, fecha, si es la versión 1, 2 o la final. Y si tienes mezclas viejas que ya no sirven, márcalas bien claro. No usar, DNU, Do Not Use, algo así, para evitar confusiones que después cuestan tiempo y plata. La organización es clave. Perfecto. Creo que quedó bastante claro. Hagamos un repaso rápido de las ideas centrales que sacamos de este análisis del manual de John Scribb. Al mezclar, entonces, la meta principal es lograr un sonido balanceado, que se entienda todo, dinámico, sin ruidos molestos. No tanto buscar la potencia final o imitar un máster ya hecho. Hay que preparar bien la base. Exactamente. Dejar ese aire, ese headroom.
Controlar el ruido, como decíamos, chequear que suene bien en mono, para no tener sorpresas con la fase, y después confiar en la masterización como una etapa aparte. Hecha por otro profesional. Idealmente sí, por otros oídos en otro entorno, para que le dé ese pulido final, la coherencia a todo el proyecto y el nivel justo para que suene bien en todos lados. Esa mirada externa y especializada es lo que puede llevar una buena mezcla a ser excelente. La masterización, entonces, no va a arreglar mágicamente una mala mezcla, pero sí es lo que puede hacer que una mezcla genial se convierta en un producto final que realmente impacte profesional. Y que son como idea final para reflexionar. Podríamos pensar en la masterización como ese último puente, ¿no? El puente que conecta lo que el artista creó en la intimidad del estudio, su visión, con cómo lo va a escuchar la gente. Que lo va a escuchar en 1000 lugares distintos. Exacto. En auriculares carísimos, en el parlantito del celular, en la radio del auto, en un boliche. La masterización busca que esa visión artística se traduzca lo mejor posible, de la forma más fiel e impactante, sin importar dónde suene. Es como el último guardián de la intención del artista, antes de que la música salga al mundo.